Uno. Buenas tardes, buenas noches a todas las personas que hoy nos acompañan en el día del cumpleaños de San Pío de Pietrelcina, nuestro Padre Espiritual. Le damos las gracias, la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches a las personas que están con nosotros, que forman parte de este grupo de oración a través de las redes sociales, las personas que también participan activamente aquí del grupo en Miami. Gracias. Gracias a todas las personas que hacen posible que podamos también orar y a través de diferentes cuentas llegar a diferentes lugares del mundo. Muchas gracias. Hoy es un día especial. Desde muy temprano hemos sentido esa bendición de nuestro Padre Espiritual, con grandes sorpresas, cosas que han sucedido desde muy temprano, y agradecemos muchísimo siempre esa poderosa intercesión y esa ayuda del Padre Pío. Hoy vamos a tener una reunión de 1 hora en honor a Padre Pío, donde más que todo vamos a hablar de testimonios. Vamos a hacer pequeñas oraciones, pero también vamos a hablar un poquito de esos testimonios en este tiempo que tenemos como grupo de oración, los testimonios que tenemos de todos esos milagros y todos esos favores que el Padre Pío nos ha ayudado y todo lo que ha rogado por nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida a otras personas que siguen entrando. Vamos a colocarnos en ese momento de espíritu de oración y vamos a comenzar con una oración que Padre Pío escribió para después de la comunión. Es una oración muy especial, así que pido que primero vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro corazón y nos llene de su luz, y vamos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ilumina nuestros corazones para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven dentro de nuestra alma para que solo le pertenezcamos a Dios. Santifica los pensamientos, nuestras palabras. Santifica esta hora en la cual agradecemos al Padre por San Pío de Pietrelcina. Santifica cada palabra, cada testimonio, para que todo dé gloria a Dios. Amén. La oración que el Padre Pío rezaba para después de la comunión, vamos a meditarla en el corazón. Quédate, Señor, conmigo, porque es necesaria tu presencia para no olvidarte. Sabes cuán fácilmente te abandono. Quédate, Señor, conmigo, pues soy débil y necesito tu fuerza para no caer muchas veces. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate, Señor, conmigo, porque eres mi vida y sin ti pierdo el fervor. Quédate, Señor, conmigo para darme a conocer tu voluntad. Quédame, Señor, conmigo. Quédate, Señor, para que oiga tu voz y te siga. Quédate, Señor, conmigo. Deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate, Señor, conmigo, si quieres que te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo, porque por más pobre que sea mi alma, desea ser parte y ser para ti un lugar de consuelo y un nido de amor. Quédate, Jesús, conmigo, pues es tarde y el día se acaba. Temo la oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos, y te necesito mucho, Jesús mío, en esta noche de exilio. Quédate, Jesús, conmigo, haz que como tus discípulos te reconozca en la fracción del pan, que la comunión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sustenta y la única alegría de mi corazón. Quédate, Jesús, conmigo. No pido consuelos divinos porque no los merezco, sino el don de tu presencia.
Ay, eso sí te lo pido. Quédate, Señor, conmigo. Solo a ti te busco, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo y no pido otra recompensa, sino amarte más. Amén. Ahora le voy a pedir a Carlos que por favor reces la oración que Padre Pío rezaba todos los días a nuestra Madre, la Virgen María. Oración del Padre Pío a María. Santísima Virgen Inmaculada y Madre mía, a ti que eres la Madre de mi Señor, la Reina del mundo, la abogada, la esperanza, el refugio de los pecadores, recurro hoy. Yo que soy el más miserable de todos, te venero, oh gran Reina, y te agradezco por todas las gracias que me has dado hasta ahora, especialmente haberme librado del infierno tantas veces merecido por mí. Yo te amo, Señora amabilísima, y por el amor que te tengo, prometo querer servirte siempre y hacer todo lo que pueda para que tú seas amada más por los demás. Pongo en ti, después de Jesús, todas mis esperanzas, toda mi salud. Acéptame como tu siervo y acógeme bajo tu manto, tú, Madre de Misericordia, ya que eres tan poderosa ante Dios. Líbrame de todas las tentaciones, o si no, obténme la fuerza de vencerlas hasta la muerte. A ti te pido el verdadero amor a Jesucristo. De ti espero tener una buena muerte, Madre mía. Por el amor que tienes a Dios, te ruego me ayudes siempre, pero más en el último momento de mi vida. No me abandones hasta no verme salva en el cielo, bendiciéndote y cantando tus misericordias por toda la eternidad. Amén. Muchas gracias, Carol. Hoy en esta hora que vamos a dedicar a nuestro Padre Pío, queremos agradecer a todas las personas que nos acompañan. Este grupo, desde enero del 2016, está formándose en un tiempo tan maravilloso de gracia, donde el Señor nos ha regalado a través de nuestro Padre Espiritual tantas gracias y favores. Este grupo espiritual del Padre Pío tiene cinco, vamos a decir, los pilares básicos, que son esos 5 consejos que Padre Pío nos dice que debemos seguir todos sus hijos espirituales, que es la Eucaristía diaria, la confesión mínimo una vez a la semana, la oración mínimo 2 veces al día, la lectura de un libro espiritual, esto significa un libro, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, o un libro sobre un santo de la iglesia, y también una buena, en la noche, una buena examen de conciencia, donde en la noche volvamos a analizar todo nuestro día y podamos hacer un buen acto de contrición. Estos son las 5 claves o 5 consejos que Padre Pío nos da a todos sus hijos e hijas espirituales. Y este llamado de grupos de oración fue luego que la guerra comenzó, que el Papa en ese momento pidió oración. Y Padre Pío pues decidió la mejor manera de hacer oración es reunir grupos que lean la palabra de Dios, que hagan una reflexión del Evangelio y que también pues recen. Estos grupos eran conformados por muchas mujeres piadosas con el cual el Padre Pío se reunía y pues con ellas hacía también, les daba consejos y a cada una de ellas les decía en ese momento en que necesitaban mejorar en su progreso espiritual. Y ciertamente el Padre Pío vive a través de estos grupos de oración, vive entre nosotros y a través de estos grupos de oración lleva al mundo este gran mensaje de amar a Dios sobre todas las cosas. Vemos un fraile que fue un hombre muy humilde, decía, solo soy un fraile que reza, solo soy un fraile que reza. Y vemos también un hombre que murió a sí mismo, no quedaba una gota de Padre Pío, y quien estaba allí era Cristo, un hombre que se entregó como víctima de amor y se entrega para que Dios perdone a todos los pecadores del mundo entero y que descargue sobre ese cuerpo físico todo lo que Él quiera, con tal que se salven todas las almas e incluso
las almas del purgatorio puedan ir a la gloria del paraíso. Y el Señor le escucha y le da los estigmas. Hombre de dolores, hombre de sufrimientos, hombre que sabía ofrecer, sabía sufrir y se ganaba todos los milagros que Dios le concedía a través del sufrimiento y de la entrega con un amor incondicional por las personas. Aquí vemos que los milagros cuestan. Vemos que era un hombre que sufrió grandemente y Dios le concedía gracias sobre gracias, porque hay veces que pensamos que pues él oraba y que Dios le concedía a través de una oración. Claro que a través de oraciones le concedió favores, pero sus milagros venían por una gracia extraordinaria, le costaron dolores, le costaron lágrimas, le costaron sufrimiento, le costó todo su cuerpo físico como un Cristo crucificado. Él tomaba en su cuerpo físico los cánceres, los dolores, las batallas espirituales, pasaba largas noches, muchas veces el demonio no lo dejaba descansar, le golpeaba porque el demonio tenía una lucha, porque quería que él no se siguiera entregando y no rezara por la salvación de las personas ni por la conversión del género humano. Entonces ahora quiero que Carol, que es la encargada del Alegre Padre Pío, de mostrarnos junto a Carlitos esa devoción a los santos, y también semanalmente tenemos el programa Conocer al Padre Pío, nos haga un resumen de lo que hemos estudiado desde que comenzó con Sumaya este caminar de cada miércoles, hablarnos sobre la vida en detalles de San Pío Pietrelcina. Luego que Carol termine su intervención, pues voy a volver a tomar la palabra para dar un testimonio de estos años de grupo de oración, milagros, que a mi persona y a algún familiar Dios me ha dado esa gracia a través de San Pío, y también a las muchachas del grupo, las personas del grupo, y luego vamos a permitir que personas que están en la reunión, por favor, si quieren dar un testimonio de algún favor concedido, por favor, de una manera resumida para que todos puedan intervenir, o la mayoría de las. Carol. Buenas noches a todos. Bueno, un placer estar aquí. Voy a tratar de resumir brevemente lo que hemos venido hablando durante 8 programas de la vida del Padre Pío. Hoy hacen 135 años que el Padre Pío nació en el pueblo de Pietrelcina, en Italia. Él nació en una familia supremamente humilde. Su madre y su padre eran unas personas bien humildes, personas de pueblo, personas de campo, sencillos. Padre Pío desde niño tuvo ya la cercanía con la Santísima Virgen y con Jesús. Cuando apenas tenía 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Él tenía clara su misión. A medida que fue creciendo, él fue bautizado al día siguiente de haber nacido, al igual que muchos santos son bautizados o el mismo día o al día siguiente de haber nacido. Él lo bautizaron al día siguiente, tomó su primera comunión cuando tenía 12 años, y Padre Pío, cuando le hizo el planteamiento formal a sus padres de que quería ser sacerdote, debido a la situación económica de ellos, de que eran gente muy humilde, su padre tomó la decisión de emigrar a América para poder costearle los estudios al Padre Pío en el seminario. Él se quedó con su madre, entró al seminario. El día que él se ordenó como sacerdote, su papá no estaba, su papá estaba trabajando en América, su mamá lloraba y le decía, al fin eres de San Francisco. Pues el Padre Pío se caracterizaba por ser muy sencillo, muy jovial, era bien estricto, bien recto, bien fuerte de carácter, pero a la vez era un hombre muy bromista, era un sacerdote muy dulce, le hacía bromas a sus compañeros, hacía bromas a políticos, hacía bromas, él no distinguía en el momento de hacer las bromas, pero era muy estricto. Sus grandes pasiones eran la confesión, él la llamaba, que le arrebataba almas al maligno con las confesiones, y sus misas. Él no le ponía tiempo, para él la misa era la pasión de Cristo, y él decía que a la pasión de Cristo no se le ponía tiempo. Muchas veces le criticaron por eso, porque hacía misas hasta de 3 horas,
y él decía que la pasión de Cristo no se le ponía tiempo, no se le ponía hora. En el momento en que le aparecieron los estigmas al Padre Pío, él trató de ocultarlo. A él le aparecieron muchos años antes de que se hiciera oficial el tema de sus estigmas. Él los ocultó, tenía los estigmas en las manos, en los pies y en el costado. Él estuvo sangrando y presentó los estigmas durante 50 años. Cuando comenzó todo el revuelo de sus estigmas, cuando él trató de ocultarlo, fue inevitable. Se corrió a través del mundo. En San Giovanni Rotondo, el pueblo donde él estaba, en el convento donde él estaba, empezó un peregrinar de gente. Él le hacía guía espiritual a muchísimas mujeres, tenía guías, un montón de hijas espirituales. Tuvo un primer hijo espiritual. La historia de su conversión es muy bonita. El Padre Pío tuvo que ver con muchas conversiones, pero hay una en especial de Manuel Brunato. Él se autollamaba como el publicano. Su conversión fue muy hermosa. Él era un hombre con una vida muy desordenada, muy mujeriego, desordenado, negocios turbios. Y él leyó en un periódico, en Il Matino, que era un periódico muy famoso en aquella época, sobre todo este revuelo que les estoy hablando del Padre Pío, y él decidió ir a San Giovanni Rotondo y se le ha presentado al Padre Pío, y el Padre Pío prácticamente lo echó, indignado, lo miró con desprecio, y este hombre se fue, pero se fue tan adolorido, tuvo tiempo de enfrentarse a sus pecados, a esa vida tormentosa que él llevaba, de sentir el verdadero dolor del pecado. Y eso le pasaba mucho al Padre Pío con las personas que se confesaban. Cuando este hombre, después de pasar una noche larga de tormenta, regresó, vio al Padre Pío y vio al Padre Pío como iluminado, y el Padre Pío le sonreía, lo recibió con amor. Este hombre dice que sus pecados venían a su mente y fluían y fluían y fluían, y no podía parar de confesar que era increíble lo que él sentía. Y el Padre Pío le sonrió, y en el momento de la absolución, él sacó un par de guantes blancos para que el Padre Pío se los bendijera. Era lo único decente que él tenía de todas las cosas que tenía con él. Y dice que de los guantes empezaba a brotar un olor a flores, y que ese olor a flores siguió. Bueno, se cuenta que este es el primer hijo espiritual hombre, porque todos los hijos espirituales de Padre Pío eran mujeres. Y este hombre se convirtió en el defensor de Padre Pío, escribió libros, anécdotas, él era periodista. En las películas del Padre Pío se le puede ver. Él se llama Emmanuel Brunato. Bueno, la vida del Padre Pío no fue fácil. A él le prohibieron confesar, le prohibieron dar misa, le prohibieron contestar cartas, guías espirituales, le prohibieron básicamente todo, y él en obediencia aceptó todo. El pueblo de San Giovanni Rotondo se revolucionó, la gente fue desobediente. Sin embargo, el Padre Pío llamaba la calma, la cordura, y con paciencia, poco a poco se le fueron restituyendo los derechos a dar misa. Él nunca se quejó, más bien llamaba a la cordura, a la calma. Y bueno, cuando le restituyeron otra vez su derecho a dar misa, a confesar, la gente otra vez se agolpaba, las conversiones eran increíbles. Bueno, básicamente esto es un breve resumen. Él tuvo estigmas durante 50 años y bueno, murió a los 81 años, después de una fructífera vida llena de hijos espirituales que aún hoy, tantos años después de su muerte, siguen habiendo conversiones, siguen habiendo milagros y sigue habiendo hijos espirituales de Padre Pío. Muchas gracias, Carol. Me hace recordar que era el Padre Pío alegre y siempre tenía una manera de responder. Una vez una persona le dijo a él que le mandaba decir un profesor de la universidad que no sería que de tanto pensar en Jesús le habían salido las llagas, y él le dijo, bueno, dígale a su profesor que piense en un burro a ver si le salen las orejas. Él siempre tenía una respuesta así, y era alegre, a pesar de sus sufrimientos, a pesar de, no me puedo imaginar estar sangrando 1 litro
de sangre. Una de las llagas que casi no se habló fue la llaga que él tenía en el hombro derecho, que fue muy poco estudiada, era la que más le causaba dolor. Y pues nosotros podemos pensar en un sacerdote que vivía para los demás y que hacía unas misas extraordinariamente llenas de un carisma y de una entrega a Dios, de un amor, de una reverencia, porque él estaba presente y también él relata que él estaba crucificado como Cristo. Y era pues un místico estigmatizado, estos hombres que Dios permite para que nosotros también podamos reaccionar y ver pues el amor de Dios, todos los dones y favores, la bilocación y todos los dones que Dios le concedió. Vamos a seguir cada miércoles hablando sobre la vida de San Pío Pietrelcina. Los invitamos a seguir la cuenta del Padre Pío Alegre y Grupo de Oración Padre Pío, que es donde estamos realizando estos programas. De los testimonios tenemos muchos, quiero decirte uno muy corto en mi caso personal. Una sola vez he sentido el olor a rosas con la secretaria del grupo, Paola, estábamos en un centro comercial hablando del Padre Pío, yo recién llegaba de San Giovanni y era un olor a rosas fuerte en medio de un café y en un lugar donde solo era café lo que había y sentimos la presencia de Padre Pío. También una vez, pues mi papá tiene una enfermedad renal crónica y esto, como yo como médico puedo dar testimonios que una vez que la creatinina empieza a subir en números con la enfermedad renal, pues la persona va a diálisis y ya ese número es muy difícil o casi imposible que regrese a un valor normal. Mi papá está ya en un tiempo que cualquier momento puede hacerse la diálisis. Estamos pidiéndole a Dios la gracia de que alargue ese proceso y ese tiempo. Mi papá estaba un poco delicado, una creatinina bastante alta, en 3 y algo, y ya el riesgo era mayor, estaba muy anémico. Y yo hice una novena a Padre Pío pidiéndole a Padre Pío que por favor se retrasara el tiempo, que él no tuviera que hacerle la diálisis por la situación en Venezuela, que no se encuentran todas las cosas, ustedes saben, él conocen lo que pasa en Venezuela. Cuando termino la novena, el noveno día, pidiéndole que colocara en sus llagas los riñones de mi papá para que no fuera diálisis, mi papá estaba en consulta con una amiga y colapsa y ella lo lleva a la emergencia y ella me deja saber que le están haciendo unos laboratorios. Ya yo pensaba que la hora había llegado, que había que hacerle la diálisis, que ya sus riñones, su creatinina estaban por encima de 3 punto algo. Cuando ella me pasa el laboratorio y veo que la creatinina había bajado un punto, de 3.5 estaba a 2.5 y eso por supuesto quitaba el riesgo en ese momento de la diálisis. Yo veía que él tenía una hemoglobina de 8, una anemia severa que la ha tenido por el problema renal, pero el riñón había bajado, eso era imposible, esto era en 9 días, yo conociendo a mi papá como un médico que soy de él y teniendo los valores de la creatinina que recientemente se había hecho y siempre había mantenido una creatinina alta, en 9 días haber bajado un punto, eso era un milagro, sobre todo cuando una anemia tan severa que mi papá lo tuvieron que hidratar, era imposible que una creatinina hubiese bajado. Y eso fue para mí un milagro y hasta el día de hoy, eso fue hace unos años todavía, mi papá ha mantenido una creatinina que lo está, ¿cómo decir? Está en riesgo de caer en la diálisis, pero todavía Dios ha permitido en su misericordia, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, que no ha llegado ese momento. Y eso para mí ha sido un milagro extraordinario. La misma nefróloga dice que no lo puede creer que mi papá no haya recibido transfusión de sangre con la anemia tan severa que tiene. Y es un testimonio que te quiero dar para que veas la poderosa intercesión y los maravillosos. Tengo muchísimos testimonios, entre estos también, que yo personalmente un ataque de pánico por un secuestro que habían tenido en mi familia a un sobrino y no podía viajar en avión y Padre Pío es la única vez que he soñado con él que me pidió que lo fuera a ver. Hija, me llamó así, hija, ven a verme, hija, ven a visitarme. Y en el año 2019 pude ir a ver a San Pío de Pietrelcina. Y con esto termino mi testimonio para darle Marisela la palabra para que de alguna manera resumida algunas personas puedan dar su testimonio. Marisela. Buenas noches. Bueno, si alguien quiere dar un testimonio corto, puede levantar la mano y le doy la palabra.
del grupo en este momento, de las muchachas líderes, por favor, para luego entonces abrirlo al público. Maricela. Buenas noches, por aquí tengo yo la mano levantada. Bueno, como muchas de ustedes saben, parte de mi testimonio con el Padre Pío, fue que a mi esposo, nosotros nos conocimos en línea en una página católica y nuestra primera conversación fue de Padre Pío. Yo siempre oré por mi futuro esposo, sin conocerlo. Pedía un hombre con el que pudiera pasarme por la Santa Iglesia y sobre todo que fuese católico, ¿no? Nuestra primera conversación fue así, tal cual, empezamos a hablar por la página un 18 de noviembre y hasta un 23 de noviembre fue que, nos escribimos por primera vez como por WhatsApp. Ese día llegaba mi mamá y mi abuela después de una larga travesía aquí a Estados Unidos. El Padre Pío también nos hizo ese gran favor, ese gran milagro, que pudieron ingresar sin ningún tipo de problema. Y allí empezamos nosotros a hablar y yo en mi parte de mi perfil tenía la foto, por supuesto, de mi Padre Pío, Miss Virgen, de San Miguel Arcángel. Y esa fue nuestra primera conversación. Yo le contaba que, yo soy hija espiritual del Padre Pío, y él me comenta que, que él estuvo en San Giovanni Rotondo, había estado en San Giovanni Rotondo, y que justo para el día de la fiesta de Padre Pío, hacia unos años atrás, y ahí como comenzamos a hablar, a intercambiar, pues estuvo de visita con nosotros desde un principio ya, y hasta que por la gracia de Dios, el favor también de Padre Pío, en noviembre nos casamos por la Santa Iglesia Católica. En una iglesia de San Francisco de Asís. Gracias, Julieta. Maricela, ¿hay alguna otra persona del grupo? ¿Alguien más que quiera compartir? Elena, Rino, Jesse. Si no abrimos los micrófonos, si hay alguna persona que esté, por favor. Mari, a mí me gustaría comentar, son muchas las gracias que se consiguen a través de Padre Pío, y en especial nosotros. Empezando, sentí yo que era su hija espiritual, y también él ha adoptado a mi familia, que es mi esposo, Rino, y a los hijos, Alessandro y Francesco. Y Padre Pío, desde que estaban en sus decisiones de la universidad, hasta en su camino, su trayecto en la universidad, él ha estado siempre a nuestro lado. Ellos lo saben y nosotros lo sabemos. En situaciones cotidianas y situaciones difíciles también, él ha hecho un apoyo muy importante en mi familia. Así que Padre Pío nos ha adoptado a todos como familia también. Gracias, Elena. También tenemos que decir que tenemos unos sacerdotes tan extraordinarios que sé que Padre Pío los ha traído al grupo con unos carismas muy especiales, y también hemos tenido visitas y encuentros con personas que han sido también tan carismáticas. Hace poco estuvimos con Wilson de la San Mariano, tuvimos la oportunidad también de conocer al padre de Magdala, Juan María Solana. O sea, como que de repente el Padre Pío nos da un regalo así tan especial y nos sorprende, ¿no? Con sus regalos. Hemos tenido muchas gracias de conocer a los sacerdotes también, al Padre Torres, al Padre Varela, al Padre Leo. No se me escapan tantos detalles que Padre Pío ha tenido con nosotros. Maricela, ¿quieres dar algún testimonio? A mí me estás recordando, Lore, que entre esos sacerdotes, pues el Padre Fabián Barrera, que es un sacerdote exorcista, y que él nos hablaba en sus testimonios de que cuando él pedía la intercesión de Padre Pío, pues que esos exorcismos eran increíbles, ¿no? El apoyo, la intercesión de Padre Pío para poder apoyar a las almas a salir adelante. Ha sido un camino muy bonito, y hemos tenido la oportunidad en estos años, Lore, de varias veces estar al frente de la Santa Cruz de nuestro Señor,
un par de veces hemos podido estar al frente de ella, con también reliquias de San Juan Pablo II, de Padre Pío. En estas semanas han estado varias del grupo aquí en Miami yendo a ver esa cantidad de reliquias de santos. Y todo eso son gracias del cielo, que bendito Dios nos ha permitido poder tener acceso a ellas. Así es. Y también hemos tenido muchos regalos. ¿Cuántas personas no nos han escrito sobre conversiones, conversiones familiares, sobre reconciliaciones, sobre matrimonios que han vuelto a unirse, sanaciones de niños con leucemia, personas que han estado enfermas? También hemos tenido pérdidas de personas como Karina, nuestra querida Karina, que sabemos que es una hija espiritual de Padre Pío, una persona que activamente, miembro del grupo, pues que luchó contra un cáncer muy agresivo, pero ella entregaba su sufrimiento, tormentos y sus dolores y los unía a la cruz de Cristo. Es decir, el Padre Pío la ayudó, la confortó, la encaminó en todo este tiempo, en toda esa enfermedad. Ella supo entregar esos sufrimientos y supo amar incondicionalmente, despedirse de sus seres queridos. A Karina también fue un gran testimonio. Ciertamente tenemos que aceptar que pues tenemos que aceptar la muerte, tenemos que aceptar que Dios, como decía el Padre Pío, no todo el tiempo pueden suceder milagros, no todo el tiempo van a suceder milagros. Hay cosas que van a pasar que tenemos que aceptar, como por ejemplo en este caso, algunos miembros del grupo han fallecido por el COVID, que nos han escrito, personas del ejército mariano que rezaban el rosario también han muerto por alguna enfermedad, pero escuchar y leer los testimonios de las personas, gracias, rezaban el rosario todos los días, la misericordia, la persona murió en paz, entregada, en una conversión. Es decir, esos cambios y esa entrega a Dios, de seguro en este momento están en ese grupo de almas que está muy cerca de San Pío Pietrelcina. Así que hoy en esta reunión recordamos muy en especial a Karina Becerra, que fue pues nuestra compañera, que no tiene un año, que recientemente pues ella, el Señor la llamó. ¿Quiere alguna otra persona pues conversar y hablar de algún testimonio? Marisela. Sí. ¿Alguien más, señores, que quiera dar un testimonio? Hoy es el día del cumpleaños de Padre Pío, hay mucho que Bueno, a la agradecer. medida que las personas se animan, quiero invitarles. Yo fui personalmente a San Pío allá a ver a San Giovanni Rotondo, que está al sur de Italia, más o menos unas 4 horas de Roma. Está luego de Foggia y está muy cerca donde se apareció el Arcángel San Miguel también, donde está el Monte Gargano. Está a 25 minutos de Padre Pío. Es una experiencia única. Hay que ir y peregrinar y visitar el convento, visitar el santuario donde está expuesto el cuerpo del San Pío de Pietrelcina, y también visitar el hospital, la Casa Alivio de Sufrimiento. Sabemos que este fue el legado que Padre Pío deja y que nosotros también como hijas e hijos espirituales debemos apoyar esta obra de Padre Pío. Nosotros como grupo, cada 5 de cada mes nosotros enviamos un donativo mensual de parte de todo el grupo. Si tú tienes esa iniciativa y quieres saber cómo tú puedes aportar, escríbenos por el directo por el grupo Oración Padre Pío, o a Marisela, o escribe a cualquiera del grupo y nosotros te vamos a presentar a Neila, que es la que hace esto mensualmente. Como grupo de oración también nos dedicamos al servicio, a la caridad, debemos apoyar obras sociales. Tenemos obras sociales en Venezuela, en Colombia que apoyamos, pero también tenemos esta obra de que apoyamos la Casa Alivio del Sufrimiento, porque es el legado que Padre Pío pues dejó, y yo personalmente estuve en ese hospital. No se cobra el servicio a ningún paciente y ellos mismos cultivan la comida, todo es muy orgánico y natural. Ellos mismos detrás del hospital cultivan todas las hortalizas, todo lo hacen muy
muy sano. Es muy interesante el Hospital La Pías. Incluso hay una capilla donde está la imagen de Bárbara. No sé si conoce la historia de Bárbara, que era una mujer que quiso ir a pedirle al Padre Pío un favor, pero no se sintió tratada como ella esperaba. Ella fue a hablarle al Padre Pío sobre su novio, que era protestante, y ella quería preguntarle si podía ocurrir un milagro que su novio fuera católico, porque ella se quería casar por la Iglesia Católica. Entonces, cuando ella le fue a preguntar, el Padre Pío ella le dijo, ¿cuándo mi futuro esposo se convertirá? ¿Se hará católico? Y el Padre Pío le dijo, puede ser que en este mismo instante. Y la miró y eso fue lo único que le dijo. Ella no le gustó su respuesta y se echó para atrás y se fue. Luego, cuando viajó para encontrarse con su prometido, el prometido le tenía la sorpresa que se había bautizado. Y cuando ella le pregunta a Bárbara cuándo fue esto, era en el justo momento que Padre Pío le había dicho, puede ser en este mismo instante que eso esté sucediendo, que eso esté pasando. Entonces ella se sintió tan agradecida, pudo casarse por la Iglesia Católica. Ella le habla a este hombre de este proyecto de la Casa Alivio del Sufrimiento, y este hombre conocía a una mujer que era multimillonaria, que tenía una gran herencia, y es a través del futuro esposo o el esposo de ella que se puede hacer una donación de 400 millones para la obra, que obviamente cuando el gobierno de Italia recibe esa cantidad, los impuestos le quita la mitad. Pero imagínense de una mujer hacer una donación tan generosa y que gracias a esa donación se pudo comenzar a construir y empezar a que la obra tuviera vida, ¿no? Porque había gente que incluso mandaba de cualquier parte del mundo dinero, o sea, no dejaban de llegar las cartas con dinero. Entonces el Padre Pío no sabía cómo agradecerle a ella ese gesto, y en esa capilla que está en el hospital de la Casa Alivio del Sufrimiento, él lo que quiso hacer fue un gesto donde un cuadro donde estaba él, en vez de tener el rostro de la Virgen, tenía el rostro de ella. Ella había sido como una madre para Padre Pío, y ella había hecho como una gracia tan sobrenatural y abundante que él no sabía cómo pagarle ese gesto, y esa fue la manera. Imagínate, ella se quedó sorprendida, y ese cuadro está en una capilla en el Hospital Alivio del Casa del Sufrimiento. Bueno, si hay alguien que quiera Sí, en un momento. sí, Lore, vamos, tenemos 3 testimonios. Carol, por favor, comienza tú. Bueno, lo mío es muy breve. Yo hace 21 años, yo vivía aquí, mi papá vivía en Venezuela, mi papá siempre me mandaba cartitas, mi papá era un hombre muy devoto, muy mariano, muy josefino, y él me manda en una de las cartas, en una carta me dice, aquí te mando una reliquia de un fraile italiano que está postulado para ser santo. Padre Pío no era santo cuando le dieron esa reliquia a mi papá, que se había sobrevivido al cáncer. Me dijo, en la carta, la leí en estos días, el día de la comunión de Carlitos, decía, tenla siempre contigo en tu cartera, porque él va a ser santo. Yo, esa reliquia dice postulado, ni siquiera era santo. Nunca me despegué de ella, pero bueno, era como un amuleto para mí en aquella época que me había regalado mi papá. Padre Pío, donde yo corría por aquí, se aparecía Padre Pío. Yo en todos lados me encontraba Padre Pío, hasta que empiezo a buscar a Lorena, Grupo Oración Padre Pío, y yo, bueno, y yo siempre le decía, que yo no soy digna de ser hija espiritual tuya, o sea, inclusive la única vez que soñé con él le sonreía a todo el mundo, y cuando me vio a mí me miró bravo, me puso cara seria, y se fue, y yo siempre pensaba eso, y da la casualidad que cada vez que le digo, yo no siento que yo merezca ser hija tuya, me da unos consuelos, y me recuerda una anécdota de él. Él era celoso con sus estigmas, él no se los enseñaba. Un clérigo muy alto quería ver los estigmas y él no se puede. Sin embargo, un humilde carpintero le pidió a Padre Pío si yo tan solo pudiera besar sus manos, y Padre Pío le dijo, si eso es todo lo que quieres, hazlo. Se quitó un mitón, uno de los guantecitos, y lo dejó besar sus estigmas. Al Padre Pío lo que lo derretía era la sinceridad. Y yo siento que esos consuelos que él me daba cada vez que yo
me daba latigazos que yo no voy a ser hija tuya, que voy a ser hija tuya. Venía y me dejaba saber, sí, y mira dónde estoy yo ahora. A las personas toda la semana esas conferencias sobre el Padre Pío. Claro que somos hijos espirituales, pero te voy a decir lo que él decía cuando le decía, Padre Pío, yo puedo ser una hija espiritual. Lo miraba de arriba abajo, le decía, sí, pero no me hagas quedar mal. Así que no dejemos mal a Padre Pío, vamos a hacer la regla de los 5 puntos y tratar en lo posible de vivir en estado de gracia. Siguiente, Marisela. Yesel, porfa, testimonio. Ok. Hola a todos. Bueno, yo tengo uno bien cortito, pero sí sé que por intercesión del Padre Pío han sido muchísimas las gracias y los favores que han llegado a mi vida y a la vida de mi familia. Entre eso siento que Padre Pío fue el que trajo la devoción a San José a este grupo, sin duda alguna, porque Padre Pío era devoto de San José. Pero bueno, el testimonio que tengo, cuando yo recién estaba comenzando en el grupo, Lore comenzó a hacer una novena. No sé si fue Lore o fue Bárbara que comenzó a hacer una novena que la hacíamos por WhatsApp, creo que sí. Y bueno, para ese tiempo nosotros teníamos un negocio aquí que era un restaurante y el restaurante iba muy mal y teníamos que cerrarlo. Pero teníamos 2 trabajadores buenísimos, entre esos había una amiga que conservo hasta la fecha que se llama Noemí. Y yo decía, bueno, ella estaba muy preocupada porque decía, ¿y ahora qué hago yo? Me voy a quedar sin trabajo. Entonces yo le dije, mira, Noemí, no te preocupes, vamos a hacer. Ella era testigo de que todos los sábados, una vez al mes, para ese tiempo nos reuníamos en la iglesia de Miramar, en San Juan 23. Entonces ella sabía que ese sábado para mí era, bueno, a mí no me veían la cara por allá. Yo desde la 1 de la tarde me desaparecía, ya no me veían más. Entonces ella decía, sí, bueno, vamos, o sea, se recordaba precisamente porque yo salía con la camisita con el logo. Yo le digo, vamos a pedir al Padre Pío para que tú no consigas un empleo buenísimo. Es más, va a ser tan bueno que ni vas a extrañar le decía yo. Bueno, nos ponemos a hacer, para ese tiempo, lógicamente, seguíamos trabajando. Yo estaba en el área de la caja y era un restaurante de comida. Entonces, a la hora del mediodía se le llamaba la hora del fuego porque era donde todo el mundo iba a comer, hacía un calor terrible en el sentido pues que uno estaba, yo estaba como que en la caja, yo manejaba la caja y ella manejaba como el área del despacho de la comida y siempre había calor. Y ella estaba atrás, había un montón de brasas. En fin, era como que la hora dura, la hora del fuego. Bueno, íbamos como por el día 4, si no estoy mal, íbamos por el día 4 de la novena, yo la estaba por ella, por esa intención particular. Y de pronto ya viene al área de la caja, había muchísima gente, tenía muchísimo calor, y de pronto estamos en el área de la caja y ella se me acerca, y de pronto sentimos ese olor tan intenso a rosas, pero intenso, muy intenso, y ella me dice, mami, que se te rompió algo, hay algo en la cartera. Imagínense, era un restaurante de pollo, ahí el único olor que prevalecía era pollo, o sea, pollo y pollo, no había otra cosa que podía oler ahí. Entonces, el olor súper intenso a flores, a rosas, y no solo a rosas, sino que de pronto, cuando ella se me acerca a mí, sentimos un viento que bajó, un viento muy, muy, como si hubiera venido, por supuesto que fue del cielo, pero fue algo que, como si hubieran roto una ventana de aire frío. Y eso fue un aire que nos bañó a las 2 y las 2 nos sentimos como que, yo le apreté la mano y yo le dije, es el Padre Pío. Entonces todavía me erizo porque ella era medio incrédula, muy, muy cristiana, sí, pero nada de devoción a santos, ni mucho menos. Entonces yo le dije, no tengo duda de que el empleo que vas a conseguir cuando salgas de aquí va a ser mejor del que ya tienes. O sea, ella se sentía, no era que era el mejor, sino que ella se sentía muy cómoda, era una persona que estaba bien, estaba cómoda, pues entonces ella no quería irse. Pero en fin, el hecho es que a la fecha, todavía ella está, eso fue en el 2019, inicios de 2019, o quizás finales de 2018, y el trabajo que ella consiguió es fecha y hora que todavía lo conserva. O sea, ella está súper bien en su trabajo, conservamos la amistad y sabemos, siempre lo comentamos, que fue el Padre Pío quien intercedió para que ella hoy tuviera su estabilidad en ese trabajo y nos regaló esa gracia tan bonita, que yo sé que es algo que la gente siempre desea, ¿no? Porque a uno le encanta el signito, le encanta la escarchita, le encanta el olorcito, pero bueno, fue una gracia muy especial de verdad que el Padre Pío nos regaló. Un olor muy rico
a rosas y ese viento frío que yo dije, bueno, fue el Espíritu Santo. Para ese tiempo le pregunté a Lorena, Lore, me pasó esto, estábamos en una reunión, Lore me apretó duro y me dijo, es el Padre Pío. Entonces, bueno, era eso lo que quería compartir. Gracias, Jesse. Lore, tenemos un último. Vamos a ver. Carla Rojas, por favor. Bueno, buenas noches. La experiencia que quería compartirles va muy ligada a lo que le pasaba a Carol, que ella decía que no se sentía hija de Padre Pío. Cuando comenzamos en el grupo de oración, yo no conocía muy poco, en realidad no conocía nada de Padre Pío. Lo que sé de Padre Pío lo empecé a saber por Lorena. Y para un aniversario de la santificación, la canonización de Padre Pío en septiembre, no recuerdo qué año, hicieron un evento en Lourdes, en donde iban a transmitir unas películas sobre el Padre Pío, iban a conmemorar ese día del Padre Pío y Lorena nos invitó a todos, total que yo pude ir. Y ese día transmitieron fragmentos de la película y el Padre Pío, había partes donde decía, hija mía, y yo lo sentía aquí en mi corazón, el corazón bombeaba. Y yo en ese momento le preguntaba, ¿será que yo soy tu hija espiritual? Yo me hacía esa misma pregunta. Al final de la noche, de toda la actividad, la organizadora de ese día, de ese evento, nos dio una sorpresa de que nos llamó por nuestros nombres a las personas que nos habíamos anotado, porque había que haber reservado, o sea, había que mandar un mensaje de texto a las personas que íbamos a ir, a las que íbamos a participar. Yo mandé el mensaje de texto, entonces, para decir y confirmar que iba. Entonces, al final de la noche, bueno, yo les tengo una sorpresa a las personas que confirmaron que venían. Cuando me dice mi nombre, yo me levanto y resulta que me regala esto que dice acá, y aquí dice mi nombre, Carla. Y yo dije, wow, si soy tu hija, Padre Pío. Esa fue su confirmación de que yo era su hija espiritual. No sé si lo logran ver. Sí, yo estaba contigo ese día y él y yo estaba mandé con... mensaje de texto, ¿viste qué cosa? Sí, y acá dice, amad a la Virgen y hacedla amar. Rezad siempre el rosario. Y no es casualidad que yo también pues colabore en el grupo llevando a la Virgencita y haciendo la amar de casa en casa pues a todo el que la necesita. Así Fíjate que que si somos hijas de Padre día, Pío. ahí conocí yo a la persona que nos dijo de que nosotros podíamos registrar oficialmente el grupo. Ya el grupo había comenzado, yo no tenía ni idea que este grupo podía registrarse y él fue el que me consiguió el teléfono y la información para yo llamar a Italia y comenzar los pasos para fundar este grupo, que ya estaba fundado, pero hacerlo ya parte de Italia, donde tuvo que pasar por un proceso por la arquidiócesis de Miami, que eso fue otro milagro, porque para tú ser en la arquidiócesis de Miami reconocido como un grupo de oración, tienes que tener un registro, mover dinero o tener una cuenta donde tú rindes taxes. Y yo decía, nosotros no manejamos dinero, no hacemos taxes, pero una conversación de horas con la persona encargada de esto, de darle el permiso para que el grupo fuera aceptado. Ella se quedó maravillada de escuchar los testimonios, decía, de verdad, Padre Pío está con ustedes y yo voy a hacer lo imposible para que el obispo les apruebe el grupo. Y fue un milagro también, porque era como que decir, es que ustedes no tienen dinero, no mueven cuentas, pero es que nosotros no estamos encargados, nosotros somos oración y somos para llevar y conocer a Padre Pío. Bueno, esa reunión no era programada. Yo desde Homestead tuve que ir a Miami Beach y eso yo me acuerdo que tuve que tomar, fue difícil llegar, yo no tenía cita y cuando yo llegué era así como que no te pueden atender, o sea, ella no te va a atender sin cita, y ella pasaba en ese momento y le dijeron, mira, ella pregunta por ti, y yo me presenté, le dije, mira, yo quisiera hablar, yo quiero registrar este grupo, y ella como que,
ay, bueno, sí, un momento, te voy a atender. Y esa conversación creo que duró más de 2, 3 horas. Fascinante la conversación, o sea, todo lo hace Dios. Por eso es que no dudemos, cuando Dios quiere algo, se hace. Es así, o sea, fíjese que pasamos el obstáculo más grande, que era no tener dinero, no tener una cuenta, y no es que estoy diciendo que para hacer un grupo tienes que tener una cuenta, sino que era requisito para poder aprobar que tuviésemos una cuenta sin fines de lucro y manejáramos, dijéramos, ¿cómo se llama? Declaráramos taxes. Y a pesar de eso, fuimos declarados grupo de oración y la arquidiócesis, el obispo, el arzobispo firma las formas y enviadas a Italia fueron aprobadas inmediatamente. Entonces eso fue otro regalazo, otro milagro para que veamos que nada es imposible para Dios. Y quiero, si no hay otro testimonio, faltando tan poco tiempo, el Padre Pío salvó mi vida de un accidente. Yo venía manejando por el Palmetto. Ustedes saben que las autopistas las cambian y están todo el tiempo en construcción. Eran las 9 de la noche. Yo venía de Miami Beach y cuando estaba acercándome para bajarme del Palmetto, sentí la presencia de Padre Pío que estaba sentado a mi lado y yo le bromeé y le dije, Padre Pío, ¿qué hace usted allí? En ese instante, pues la carretera estaba en construcción y había una pared, o sea, un carril que normalmente yo sabía que era de 3, se convierte de la nada en 2, pero el momento es que cuando yo estoy tratando de moverme, un carro se me pasa delante de mí y pasa la pared, y eso me hace a mí perder el control. Yo me puse tan nerviosa que a mí se me fue la mente en negro porque el choque era inminente y se me fueron las luces, como dicen, y yo solté el volante. Yo recuerdo que yo giré con la camioneta, yo giraba, pero yo no podía, o sea, yo estaba en un shock, yo no podía coger el volante y frenar. Yo sentía que la camioneta estaba dando vueltas en un palmetto, que sabes que, y estás bajando del palmetto, sabes que ahí, pues, ¿cómo no van a venir carros que vienen todos juntos para bajar? Y a pesar de que eso, pareciera que mi ángel de la guarda tomó el volante y como que me puso, ahora, agárralo. Y en el momento que agarré, yo temblaba, pero estaba como en un shock y pude seguir manejando. Cuando me bajé del Palmetto tuve que parar porque no podía hablar, no podía hacer nada. Yo me quedé en un pánico, esa era la palabra. O sea, el pánico me hizo yo me fui, o sea, los ojos negros. Yo sentía el volante y el carro dando vueltas y yo no me estrellé, no choqué con nadie y pude salir ilesa de eso. Yo sé que fue el Padre Pío porque te digo, no sentí el olor, pero sentí tanto la presencia de él que yo dije, Padre Pío, ¿qué hace usted aquí? Y yo lo que menos me imaginaba es que en unos segundos después me iba a ir en blanco y negro y sentía que el carro estaba dando vueltas y que él salvó mi vida. Y quiero dar las gracias por darme la oportunidad de contarlo. ¿Alguien más tiene algún otro testimonio? Marisela. Un último testimonio, aquí hay un yo. Okay. Si la última persona que escribió en el chat, voy a dar un corto testimonio. Adelante. Yo, ¿me escuchan? Adelante. Sí. Sí, claro. Ay, disculpen, buenas tardes. Es que no sé mucho de internet, entonces no... No se preocupe, adelante, la escuchamos bien. Mi nombre es Clara, primero, estoy aquí en Canadá. Primero un agradecimiento porque yo conozco el grupo hace años. Yo salí también de Venezuela, ustedes saben todos los problemas, cómo fue terrible salir de allá, en el 2018. Conocí el grupo por escuchar, como yo estoy aquí en Canadá, no tengo cuestiones en español, entonces yo empecé a seguir el rosario con la doctora Maritza. Después, y le agradezco, y de verdad esto también es un agradecimiento a la señora Marisela, por su voz para mí ha sido una ayuda increíble. Yo siento tanta ternura y tanta paz cuando ella hace la coronilla. Sí. Tuve un problema hace un año, bueno, mi hija, yo tengo 2 hijas, yo vivo con una hija mía aquí en Canadá, mi otra hija está en Bogotá, ella está sola ya trabajando. El día de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero, ella tuvo un accidente, una moto la golpeó, estuvo desaparecida 3 días, se salvó de milagro, el fémur, las costillas,
tuvo 2 microinfartos cerebrales. Fue terrible. Yo me enteré aquí, viajé, esto, se me salvó, gracias a Dios, apareció la ayuda de la policía, milagros y milagros. Todo lo que yo conozco del Padre Pío ha sido con ustedes y ahora es que estoy aprendiendo, pues. Siempre he sido de la Virgen, hacer mi rosario, estudié con monjas, mi Sagrado Corazón de Jesús para mí es vida. A raíz del accidente, se le descubrió un tumor en la cabeza. Ella nunca tuvo nada, pero un tumor terrible. Entonces vino la pandemia, fue esperar que la llamaran para poderla operar. El día antes, y me disculpan lo largo, pero rapidito, el día antes de la operación, nosotras estábamos cerca a la iglesia de Santa Marta, allá en Bogotá. Yo le dije, hija, vamos a misa, porque ella apenas estaba empezando a caminar de lo de la pierna y todo el primer accidente. Ella perdió la memoria del accidente, ella no sabe ni qué pasó. Entonces le dije, vamos a misa. O sea que en ese tiempo uno se paraba, el padre venía, le daba la comunión. El padre en la broma de adelante, en la silla de adelante, él volteó y se fue, se le acabaron las cosas. Él no me vio, no sé, nosotras estábamos las dos, éramos las únicas que íbamos a comulgar de la silla. Entonces, yo le dije, bueno, es mi Jesús de mi alma, si tú no quieres que yo comulgue, yo vine a suplicarte que me salves a mi hija mañana, porque una operación del cerebro es fuerte. Entonces, yo le dije, si tú no quieres, yo vine aquí con tu corazón. En eso viene el diácono, el señor, el otro padre que lo ayudaba, y me dice, ay, disculpe, que no hay hostias. No. Digo, no, padre, no hay problema, gracias. A mí no me pregunte, nosotras seguimos de pie, el sacerdote se va para arriba, va a continuar a terminar la misa. De un momento para otro, agarró el cáliz grande de ellos y se vino, no escuché, se vino y mi hija me miró y nosotras nos quedamos. Me dijo, quítate el tapabocas, yo te tengo que dar la comunión. Fue como una orden, una voz en el vino y me la dio. Yo le dije, padre, le suplico, mi hija mañana me lo operan del cerebro. Por favor, bendígame. Él le colocó la mano en la cabeza. Cuando yo lo volteo a ver, una luz blanca, el padre era como en un círculo blanco, un color blanco que yo no sé explicarlo. Yo me quedé, yo lo empecé fue a llorar y dije, Señor, por favor, que no sea que mi hija se me vaya a morir. Entonces, de verdad es algo inexplicable. Le dio también la comunión a ella, la mojó en vino, le dijo, quítate el tapabocas y te doy la comunión, pero fue como esa actitud. Yo después, cuando me confesé, hablé con uno de los padres, le pregunté, y te puedo decir, a mí nadie me responde por ese padre que hizo la misa ese día, pero es que era un padre alegre, de barba. Entonces, le debo la vida de mi hija, milagros increíbles, pero por lo menos eso fue algo demasiado inexplicable para mí. Mi hija salió súper bien, tiene ahorita sí problemas emocionales por el accidente, por problemas en Venezuela, por todo lo que se perdió, pero los milagros, y como digo, estoy aprendiendo, les agradezco y de verdad gracias por esta labor, porque ustedes no saben a veces cómo esas coronillas ayudan a alguien que, por lo menos yo aquí no tengo iglesia porque yo estoy en una parte de Canadá muy rústica, muy en las montañas, y aquí no tengo iglesia, aparte que todo es en inglés. Entonces, de verdad les agradezco y es muy grande la labor que hacen. Gracias. Ha sido para nosotros tu testimonio, el regalo de Padre Pío. Ha sido una bendición del esfuerzo, de hay veces que Lore fue mayor, dirá, tiene que ir a trabajar, llevar a la muchacha al colegio, esto, y decir, bueno, hacer un rosario a las 6:45 y llegar corriendo a misa, pero ha valido la pena porque
de escuchar tu testimonio y escuchar a otras personas también decir los milagros, las gracias, los favores, cómo el Espíritu Santo nos congrega en una unidad y que somos en un momento que estamos haciendo un rosario, una coronilla. Yo me los llevo a todos a misa, sé que las muchachas van a misa, los llevan a misa, o sea, es un momento tan extraordinario, la oración es algo tan maravilloso, toda oración es escuchada. Nosotros tenemos una hermandad tan hermosa que Padre Pío nos tiene que tener a todas juntitas allá y juntitos en el paraíso, así que de seguro si no te conocemos aquí en vida, te vamos a conocer y abrazar en el paraíso. Y Padre Pío, y con esto termino, ha prometido que al final de los tiempos no entrará de nuevo al paraíso y se pondrá en la puerta, y como él tiene carácter, y él lo va a hacer, nos va a esperar en la puerta del paraíso para recibirnos. Así que nosotros nos tenemos que portar bien, cumplir los mandamientos, mantener la gracia y el favor de Dios. Y termino con un consejo que me dio un sacerdote muy sabio cuando me decía: cada vez que vayas a pecar o vayas a hacer algo, piensa en Jesús Eucaristía, lo voy a recibir mañana, ¿cómo lo voy a recibir manchada? ¿Cómo voy a recibir a Jesús de esta manera? Cada vez que pensemos que tengamos una rabia o tengamos alguna cosa que puede hacernos caer en pecado, ir a un lugar, hablar de una persona, decir, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo voy a recibir a Jesús mañana? ¿Con qué rostro? Piensa en Jesús y verás cuán maravilloso es tu día. Piensa todo el tiempo en él, haz las cosas con él, y más que estamos, vamos a pedirle a Padre Pío que nos coloque dentro de sus cargas, no solamente todas las personas que han estado con nosotros, sino a todos los hijos espirituales. Hoy que estamos todos unidos en una sola voz, estamos dando gracias, vamos al director que está, el Padre Franco allá en Italia, todas las personas que, sus hijos espirituales alrededor del mundo entero, hoy nos unimos con una sola voz a dar gracias al cielo. Gracias, y vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Lo quiero hacer en italiano, no ha salido del Regina, porque es su idioma, pero lo vamos a hacer, por favor, cada quien en el corazón. Padre nostro che scendi in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci del male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in un principio, ahora y siempre, nei secoli dei secoli. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos los líderes, a las personas que hacen posible llevar este mensaje del Evangelio a todos los lugares del mundo a través de las redes sociales. Gracias a cada uno de las personas que hacen posible, gracias a las personas que nos escuchan, que rezan con nosotros, que nos animan a seguir rezando. Gracias por tu testimonio. Ha cerrado la noche con un broche de oro. Gracias, Mirna, por ser tan amable, por prestarnos la plataforma. Que el Señor les bendiga, y a soñar con Padre Pío. Vamos a soñar con Padre Pío. Amén. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.